no existen las políticas liberales sin políticos liberales. O sea, ¿quién va a implementar políticas liberales? ¿Monedero? ¿No? Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que lo que está diciendo, o lo que ha dicho Juan, lo que ha dicho Manuel, primero, no son disyuntivas. Obviamente, claro. Y sobre todo no es una disyuntiva el que una persona decida estar en política y no en un partido político, porque participar del debate político es también estar en política. ¿Vale? A mí mi abuelo me dijo a mí una vez una cosa, dice, tú puedes hacer dos cosas en la vida, hacer algo o esperar a que pase, ¿de acuerdo? Esperar a que pase tiene un problema fundamental, que tienes que tener mucha comida y mucho abrigo cerca esperando a que pase. Entonces, esa conjunción de personas con distintas visiones y con distintas visiones de corto plazo, medio plazo, largo plazo, prioridades, porque al final la política es prioridad, son lo que ha conformado ese éxito que ha comentado Manuel. Pero nos olvidamos del más importante. El muro de Berlín no hubiese caído sin Ronald Reagan y sin Margaret Thatcher. Personas a las que en muchos de los debates que vemos los que estamos en las redes sociales y tal y cual, se les habría criticado como personas socialdemócratas, malvados socialdemócratas, que no hubiera existido sin la conjunción de dos fuerzas, los liberales y los conservadores. Esto es incuestionable. Y para mí, uno de los... en ese entorno, lo que nosotros sabemos es, primero, se puede, por supuesto que se puede, tenemos aquí ejemplos, Marcos, tenemos aquí ejemplos, Manuel, tenemos muchos ejemplos, tenemos muchísimos ejemplos, todos vosotros, claro que se puede y claro que se debe. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando cayó el muro de Berlín? Cuando cayó el muro de Berlín, los que defendíamos las ideas de la libertad pensamos, hemos ganado. Y ya está, porque la evidencia ha demostrado que el comunismo no funciona. ¿Qué hicieron los comunistas? Meterse en política, pero no en política de reunirse y debatir sobre si el explotador es también el dueño de una cooperativa o no. Se metieron en política para llegar al poder. Y pasaron y se metieron en la socialdemocracia. Y están hoy, mientras estamos hablando, con el mayor nivel de consenso que ha existido jamás entre las fuerzas antilibertad. Porque solo hay dos fuerzas políticas. Solo hay dos. Prolibertad y antilibertad. Luego, prolibertad puede haber más o menos grados, pero antilibertad no hay ningún grado. Y esos están todos unidos. No tienen la más mínima diferencia ideológica. ¿Habéis escuchado a algún miembro de Bildu criticar si Otegi es realmente Abertzale? Ninguno. ¿Por qué? Porque van a liderar los presupuestos de este país. Entonces, para mí la clave es que hay que mantener la lucha y la batalla cultural e ideológica a la vez que la batalla política para que la gente, sobre todo, no piense en los liberales como el Pepito Grillo que no ofrece alternativas. En Latinoamérica, los liberales, gracias a Dios empieza a cambiar, han fracasado monstruosamente por la equidistancia entre el marxismo cultural y el centro-derecha más o menos liberal. La equidistancia es el gran problema. No podemos tener equidistancia con la antilibertad. El liberalismo no es equidistancia entre el centro-derecha y Podemos, o entre Frente Amplio y Pinera. No lo es. Entonces, esa es la clave para mí. La clave para mí es que los liberales siempre mostremos que hay alternativas. A muchos de nosotros, bueno, a los tres, a los cuatro, de hecho, nos han utilizado en medios de comunicación de la siguiente manera. Tú critica al gobierno todo lo que quieras, pero siempre que no des una alternativa realista que se pueda votar hoy. A todos. Todos los que estamos aquí en algún momento nos han utilizado de esa manera en un debate, entre comillas, en el que había gobierno y socios de gobierno y alternativa a nada. Entonces, claro, el ciudadano que está viendo la televisión en ese momento dice, hombre, pues bien, lo que dice el señor Rayo, lo que dice el señor Llamas, lo que dice Jano es muy interesante, pero ¿y eso qué lo aplica? Pues lo aplicamos nosotros.
Y resulta que cuando se defienden las ideas de la libertad sin ningún tipo de resquicio y sin ningún tipo de cuestionamiento, la gente responde. Lo hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid, en un entorno en el que se nos ha vendido, y es falso, que la gente es mayoritariamente de izquierdas. Eso es falso. La gente en un país de propietarios no es mayoritariamente de izquierdas. Lo que pasa es que se les ha ido moviendo hacia un consenso socialdemócrata por parte de un porcentaje de la población que es mucho menos del 1% de la población. Y resulta que el Partido Popular y Isabel Díaz Ayuso gana en todo el cinturón rojo, se llama, ¿no? Tontería más grande. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que primero, que la batalla cultural hay que darla, y eso es estar en política, y eso está maravilloso, y hacen falta intelectuales, y no pasa absolutamente nada. Mises trabajaba en Hacienda. Murray Rothbard asesoraba a Pat Buchanan, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Por qué nos quieren decir que es un problema? Para que no participemos del poder, para que no participemos de las políticas, para que digan, sí, es que eso que usted se dice no se aplica en ningún sitio, pues se aplica. Y estamos viendo en Argentina, estamos viendo en otros países donde está cambiando esa equidistancia entre el marxismo cultural y el centro-derecha, que es lo que ha devastado al liberalismo en el mundo. Tenemos que recordar siempre que las revoluciones democráticas, porque somos liberales, no se consiguen en un día. No, claro, y por eso es tan importante que esa batalla cultural exista, que se vaya generando el nivel de influencia que tiene Juan o que tiene Jano entre tantos cientos de miles de jóvenes, etcétera. Todo eso es clave. Pero también es importante entender que la política es la política democrática siempre va a ser imperfecta y siempre va a estar en base a lo que llegamos a un consenso, sí, claro, entre muchas personas, ¿vale? En Estados Unidos, tú le dices a la gente que sanidad pública y universidad también, y pagada por el contribuyente, etcétera, y la gente te dice no. Menos de 9 millones de personas se han apuntado al llamado Obamacare, ¿no? Eso es una cuestión cultural, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra cuestión cultural diferente. El elemento es que vaya la gente entendiendo lo que acaba de mostrar Manuel, que las ideas de la libertad funcionan, que son aplicables y que además de ser aplicables son realistas con sus proyectos de corto plazo. Porque una de las cosas que a veces se percibe como peligrosas, y eso lo entendió perfectamente la izquierda radical, cuando escucha revolución, el votante escucha revolución, toma del poder, control de los medios de producción por parte del poder político, tal cual. Ahora, pero si te dicen, no sé, todas estas cosas que dicen ahora, ¿sabes? Inclusión gradual del sector público entre emprendedor, bueno, ¿no? Sí, claro, o sea, la gente de las revoluciones le da mucho agobio, claro, pero la realidad poco a poco la aceptan, y aprendamos. Oye, hay que reconocerle al enemigo, y yo digo claramente el enemigo, sus éxitos, habiendo fracasado siempre, se meten en política, poquito a poquito, y ya tienes eso que acaba de decir Juan, que es el, entre comillas, consenso socialdemócrata. Por otro lado, no olvidemos que la socialdemocracia es 100% capitalista, o sea que también recordemos que no tenemos perdido el debate, y por eso hacéis muy bien en llevar a cabo la batalla cultural, porque es imposible para cualquier comunista en el mundo ganar las elecciones diciendo lo que ellos defienden. El señor Petro, con el que nos hemos peleado en Colombia, Juan y yo,
que ha tenido que hacer cambiar completamente su discurso de expropiación y destrucción y toma de poder no, mi modelo son los países nórdicos, que yo creo que la gente dice los países nórdicos, uno, porque nunca ha estado, dos, porque como no se entiende nada de lo que dicen, pues, ¿sabes? Ves Deadwind y dices, bueno, no tengo tan claro que mi modelo sea el nórdico. Funcione. La política es ilusionar a la gente. Nos olvidamos de que no es solamente gestionar, porque de hecho hemos visto partidos que han perdido elecciones por desideologizar y decir, no, nosotros gestionamos lo que caiga y como puedas, ¿no? La tecnocracia ha sido el gran fracaso de la Unión Europea. Entonces hay que ilusionar a la gente. Y ilusionar a la gente es con un proyecto de país. Es un proyecto no solamente económico, sino social, porque económico solamente no sirve. Yo niego la mayor. En la Comunidad de Madrid se ha hecho una campaña de defensa absoluta de la educación privada y concertada. Y no ha habido absolutamente ningún problema para ganar las elecciones. Eso no quita que las propias ideas liberales no se circunscriben al anarcocapitalismo y mucho menos a una idea libertaria 100%, que está muy bien, pero el liberalismo como lo conocemos y el capitalismo que ha llevado a la prosperidad al mundo no es de eliminación de todos los servicios de los que provee el Estado. Nunca lo ha sido. Y nunca lo ha sido en ningún sitio, ni en Estonia, muchísimo menos en Estonia. Además, cualquiera que vaya a Estonia, o te suele pasar estas cosas, también nos pasan a los liberales, que nos ponen países en los que nadie ha estado nunca, y de Estonia, ¿no? Entonces, lo importante que tenemos que, en mi opinión, entender es que lo que lleva a la gente a eso que llamáis el consenso socialdemócrata es una idea de país. Y que nosotros tenemos, de país o de sociedad, no pasa nada, y que nosotros tenemos que dar una idea de país y de sociedad. Y sobre todo tenemos que dar una idea de país y de sociedad que no dé la sensación de que nuestro mensaje es, si las cosas van mal, usted mismo. Porque eso no es el liberalismo tampoco. El capitalismo es cooperación, el capitalismo es interacción en la sociedad, el liberalismo es conjugar los intereses de personas con intereses distintos y llegar a acuerdos. El liberalismo no es eso que le dicen a Juan en las televisiones de la ley de la selva, ¿no? Entonces hay que entender, por eso nada de lo que estamos hablando elimina lo otro. Hay que constantemente decirle a la gente que es más que controlar el déficit, que encima controlar el déficit dicen, pero que más da un 8, que un 9, que un 3, que un 2. La gente ya habla en porcentajes del PIB con una alegría, ¿sabes? ¿Quién era Rajoy, que siempre hablaba en pesetas, ¿no? Te decía, es que estos son no sé cuántos, cientos de miles de millones de pesetas. Lo que importa es pasarlo de la economía, sobre todo de la economía en grados de separación, porque entonces el ciudadano dice, espérate un momento, esto es una teoría de incentivos, ¿no? Un momento, me estás tú diciendo que tu mensaje es que vas a hacer el 60% de lo que van a hacer los socialistas, pues yo me quedo con el 100%. Entonces, cuando tú separas completa y absolutamente socialismo o libertad, ahí ya dices, ya está la cosa distinta. Y vuelvo al tema de eso de... En España la gente es fundamentalmente anticapitalista si les preguntas, porque no saben qué es el capitalismo, porque la gente le dice, usted es anticapitalista, entonces usted es propietario, el 90% de propietarios. El problema aquí es que se ha vendido, vuelta a lo que hablamos, constantemente la idea de que capitalismo es ese concepto completa y absolutamente inexistente del capitalismo de amiguetes, que no existe, que es falso. Yo lo llamo el capitalismo de enemiguetes, porque es utilizar el balance de empresas privadas para intereses del Estado, ¿de acuerdo? Eso es estatismo de toda la vida. Las utopías no son malas, las utopías son absolutamente buenas. Todo proyecto es una utopía. Yo monto una empresa, he montado una esta semana, es una utopía.
Yo tengo una utopía, pero lo que no puedo hacer es olvidar que los pasos que me llevan hacia esa utopía tienen que ir hacia adelante. Lo que no pueden es ir hacia atrás. Entonces tienes que trabajar en los pasos. Cada día porque como decía Reagan, la libertad no está garantizada. Todos los días hay que defenderla de los que la quieren eliminar, porque lo que nosotros tenemos en el otro lado no es gente que no está de acuerdo en nuestra senda de reducción del déficit, no, es lo que tú acabas de decir, es lo que dice Monedero. Yo lo que quiero es gente que obedezca. ¿Por qué? Porque Monedero es gramsciano y Gramsci se dio cuenta de una cosa terrible, que los obreros votaban a la derecha. Entonces, Gramsci escribió unos libros infumables, fatalmente escritos, en los que decía que los obreros tenían que estar guiados por intelectuales que sí sabían lo que realmente querían los obreros y los granjeros, porque estaban votando mal. Claro, entonces, el gran problema entonces es, oye, utopía, totalmente de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo en tener un proyecto a largo plazo, ¿no? Yo he montado una empresa y me encantaría que fuese el que desbanque a Google, ¿vale? Pero lo que no digo es, como no es Google hoy por la mañana, cierro, ¿verdad? Hay que ir, ¿no? Por supuesto, diréis, ¡ala, el salvaje! Oye, es mi utopía, ¿sabes? Claro. Pensad que a mí me montó toda la infinitésima y ridícula proporción de los entregadores de carnet liberal, ¿vale? Exactamente 6 personas, me montaron un lío tremendo porque yo dije que el Estado había que bajarlo a un porcentaje del 40%, ¿vale? Ahora que se ha ido al 50%, ¿qué te parece la cosa? Es que no nos damos cuenta de que la utopía fantástica hay que llevarla hacia adelante. Hay que llevarla hacia adelante, no hacia atrás, porque los otros ya están. Los otros ya están. Quitarte libertades es súper fácil. Yo te quito una libertad y fíjate lo que tienes que tardar para recuperarla. Vamos, que aquí hemos tenido ¿cuántos han sido los inconstitucionales, los estados de alarma? ¿3? 3 estados de alarma anticonstitucionales y tenemos aquí a los campeones diciendo que ellos son los garantes de la democracia, ¿sabes? Y de la Constitución, ¿no? Bueno, pues por eso, o sea, hay que trabajar, hay que todos a una, ¿no? Y eso, mira, el que mejor lo entendía era Mises, que trabajaba en Hacienda, nunca lo olvidemos esto, ¿eh? Trabajó en Hacienda, no siempre, porque luego se lo cargaron. Pero tienes que tener un ideal y tienes que tener un ideal no solamente a favor de algo, sino en contra de una cosa clarísima, que es el socialismo. El enemigo es el socialismo. Y nunca quitemos de la imagen el enemigo, porque en el momento en el que quitas la imagen del enemigo, se mueve la línea de lo que es posible, etcétera, no sé qué, no sé cuánto, no. Esto es el enemigo. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Una sociedad, tenemos que entender que una sociedad no progresa desde el gasto y la deuda, sino desde el ahorro y la inversión prudente. Y la idea de que si la gente ahorra eso es malo porque mejor me lo gasto yo, es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque la capacidad de expandir el presupuesto de cualquier gestor es enorme, ¿no? Decía Thomas Sowell que nos intentan convencer de que no nos podemos permitir la sanidad y la educación, pero sí nos podemos permitir sanidad y educación pública y una enorme burocracia que la gestione, ¿eh? O sea, no sé qué casualidad, ¿no? Y yo creo que lo importante aquí es recordarle a la gente que todas estas medidas las tendemos a rebatir desde un punto de vista de eficacia. Es decir, tendemos a decir, bueno, es que esto no va a recaudar nada, esto no tiene sentido, esto es malo Y entonces eso el ciudadano no lo entiende. Esto hay que rebatirlo desde un punto de vista moral, ¿vale? Desde un punto de vista moral. Esto es algo que llevamos diciendo muchas veces, muchos de nosotros, todos vosotros. Hay que rebatirlo desde un punto de vista moral. Se está robando al ciudadano su capacidad de ahorro hoy a cambio de nada. De contarle constantemente a la gente que el déficit de hoy es mayores recortes, mayores impuestos y menor prosperidad en el futuro, y punto.
que no existe ese concepto de que llegue el Banco Central compra toda la deuda. ¿Con qué? ¿Sabes? El Banco Central aparece aquí como el tío Gilito y dice, ¡hala! A comprar. Está comprando con los ingresos futuros y los ahorros futuros de los ciudadanos europeos, ¿no? Entonces, o le estás pasando la factura a los alemanes, que no les hace ninguna gracia, o a tus nietos. Cualquiera de las dos cosas es profundamente antisocial. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.